que el ingreso mínimo vital iba a tener un rodaje mucho más lento del que ha tenido porque el Gobierno de España no estaba preparado y ha sido incapaz de haber mantenido el IAI con nuevos perceptores. ¿Sabe cuánta gente nueva está cobrando algo? 2.000. ¿2.000? Que son aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital y no estaban en el IAI. 2.000. ¿Sabe cuántas personas han solicitado el ingreso mínimo vital? ¿Cuántas personas no? ¿Cuántas unidades familiares? Multiplique usted por 3 de media. 25.000. ¿Sabe a cuántas le han rechazado el ingreso mínimo vital? 18.000. Y me dice usted que es fantástico, que está muy satisfecha porque 6.000 y pico unidades familiares en el peor momento de la historia de pobreza, de necesidad en Aragón y en España, lo estén cobrando. No puede estar satisfecha, señora Broto. Ha sido un desastre. Estamos hablando de necesidades vitales, de necesidades de comer. No han movido un papel. ¿Por qué aprobó un decreto ley y no ha desarrollado antes de que el ingreso mínimo vital estuviera funcionando? La única comunidad. ¿Por qué no se han querido hacer cargo ni han pedido hacerse cargo, como usted bien dice, con la experiencia que tenemos, del ingreso mínimo vital? ¿Por qué, con el atasco que hay, no exigen ustedes al Gobierno de España más recursos humanos para gestionar el ingreso mínimo vital? ¿Por qué no han desarrollado ni un reglamento para que las personas que no tienen lo suficiente con el ingreso mínimo vital puedan cobrar la prestación aragonesa complementaria? Al final, la lectura de todo esto es que se han dedicado a dejar pasar el tiempo. Que estas Cortes se lo mandataron y no lo ha hecho. Y que ahora, contrarreloj y con el esfuerzo de los diputados, vamos a intentar arreglar la enorme chapuza que hizo usted por querer ser la primera de la clase.